Sin embargo, hablemos de economía, por ejemplo, en el tema del sueldo mínimo que se incrementó en este año 2018. Hablemos de proyectos mineros también, como el caso de Quellaveco, por ejemplo, que demanda una inversión de 5.000 millones de dólares, que ha sido anunciado por todo lo alto por el presidente Martín Vizcarra. Hablemos de otras políticas económicas, como el incremento del impuesto selectivo al consumo, que se grabó a los cigarrillos, empresas tabacaleras, lo mismo que también en las empresas de venta de combustibles, a las empresas que venden gaseosa, bebidas azucaradas, y que en cierto modo supuestamente se intentaba, con la aplicación del incremento del ISC, se intentaba disminuir el consumo de esos productos por cuanto se consideran nocivos para la salud. Estas y otras cosas sucedieron este año 2018. ¿Cuál es el balance al respecto? Estamos con el economista Carlos Adriansen aquí en los estudios para conversar sobre estos aspectos. Y ya sabemos cuál es ese lenguaje, análisis crítico ácido que muchas veces el economista Adriansen nos tiene bastante acostumbrados y que a mí particularmente me encanta. Economista, ¿qué tal? Es un honor su invitación. Mire, yo soy un economista provinciano. Vivo en Lima desde hace muchos años, pero he crecido en una provincia, así que no estoy para dorar la píldora, no tengo que decir para el que formalismo protocolar de los datos. Ni tengo que echar buena vibra y decir que el próximo año el crecimiento va a ser 4 y el siguiente va a ser 5, porque no hay ningún fundamento para decir eso. Lo concreto es que el año que pasó ha sido un año que está entre las palabras bajetón o mediocre, porque ha tenido sus cosas buenas. El Perú ha tenido el año 2018 algo que muy pocos análisis destacan, una tasa de inflación que ha sido menor a la internacional, que es una prueba palpable de estabilidad macroeconómica y que no es mérito del señor Vizcarra ni del Congreso, es mérito del Banco Central de Reserva. Quien determina qué inflación tiene el país es fundamentalmente el manejo monetario del Banco Central de Reserva y se ha reflejado en una inflación de alrededor de 2%, que es muy positiva y que es una carta de presentación. Eso es lo bueno. Pero quien se lleva los jamones de ese manejo económico a nivel macro de la inflación es un ejecutivo que dice estamos manejando bien economía y este año subimos 4.5%. Y en principio no tiene vela en el entierro porque este año no crecemos 4.5%, estamos cerrando algo más de 3%, 4% ni en sueño de opio. Tendría que subir el PBI en noviembre y diciembre de manera sospechosa, por decirlo menos. Así que estamos hablando de un crecimiento de 3 y pico % que no explica ninguna mejora en el nivel de vida de los peruanos. No da pie a sentirse deprimido, pero tampoco da pie a decir que bien han manejado la economía estos chicos. Usted nos dice una situación real. Hay una inflación que está controlada, mérito... Que está bien del Banco Central de Reserva. No del MEF, no del presidente, no del Congreso. Sin embargo, en las llamadas telefónicas que abrimos el día de hoy en el primer bloque del programa, ante la pregunta lo bueno y lo malo de 2018, una señora, por ejemplo, señaló, y aquí lo apunté, menciona que lo malo de este año es que los productos constantemente vienen subiendo de precio. ¿Cómo se puede entender en la explicación de la economía básica que la inflación está controlada, pero el producto en el mercado está subiendo? Es que la inflación es el alza sostenida, el alza constante del promedio de los precios. Dentro de ese promedio pueden haber bienes que se disparan y bienes que se han caído. El promedio calculado por el Instituto Nacional de Estadística pasa por todas las auditorías internacionales y refleja razonablemente el promedio. Incluso otro indicador, como es el deflatorio implícito, disculpe por el término técnico, no está muy lejos de este, están más o menos caminando juntos. Por lo tanto, sí podemos decir en el Perú, en contraposición a Argentina o en contraposición a Venezuela, que tenemos estabilidad nominal. Y eso es una buena noticia. Pero como todo lo bueno, no solo está lo malo, sino también está lo feo. Y este año hay cosas malas y hay cosas muy feas. Usted dice nominal. Y también hay lo nominal y lo real. En lo nominal estamos bien, ¿y en lo real? No. La inflación es un fenómeno nominal. Es el promedio de los precios como sube. Este crece 2%. Hay algunos precios que nosotros podemos consumir que pueden crecer 15% y otros que caen 15%. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hablar solo de los que suben, no de los otros. Pero la realidad es que la inflación en el Perú, que está razonablemente bien medida, es 2%.
y buena noticia. Y en la situación real, por ejemplo, ¿cómo ve usted el manejo económico del gobierno? Malo. Malo sobre todo por lo siguiente. Un crecimiento de 3, 4%, más 3 en este momento que a 4, está reflejando básicamente 3 factores. El primero es este conjunto de retrocesos de política económica que caracterizan a la política económica actual y que introdujo el señor Humala y su consorte. Luego vino el ex jefe de PPK, hoy día en su casa, y el señor Vizcarra, porque implican una serie de aumentos de la regulación, de las trabas. La inversión está caída y no recupera hoy ni siquiera sus valores del año 2013. Y eso implica perder futuro. Un país que no tiene una alta tasa de inversión es un país que tiene un futuro feo. Y eso es producto de la política económica que sigue este régimen, que es un poco de centro-izquierda, que tiene la suerte de que la brecha fiscal y la brecha externa estén cerradas, pero que le ha caído un problema. Y es que los precios internacionales, el ratio de los precios que vendemos o exportaciones sobre los que compramos de importaciones, se ha caído este año en 10% y se puede caer más el próximo año. Sin embargo, cuando se me habla del tema del manejo económico, me viene a la mente, hablando del gobierno centro-izquierda que más o menos tendría Martín Vizcarra, el incremento del impuesto selectivo al consumo que en su momento, usted mismo lo calificaba como un patadón en la cara, y que para muchos ha sido una política económica que ha generado esos frutos del incremento, del crecimiento de la economía nacional casi ya cerrando ese 2018. Donde generalmente se intentaba luchar contra el contrabando, contra supuestamente mejorar la política de salud pública, reduciendo el acceso al tabaco, a bebidas azucaradas, para que se pueda ahorrar algo el fisco. Sin embargo, ¿usted no ve algo positivo en ese ICC elevado, incrementado? Porque es un engaño, muchachos. En algún momento le dije, frente a las medidas tributarias, que no solamente incluían el selectivo, sino, acuérdese, impuesto a la renta, que era un patadón en la cara en el momento que necesitábamos que la inversión se recupere. La inversión no se recuperó, pero vale la pena que usted sepa, si usted ve las cifras de crecimiento de la recaudación el selectivo al consumo por esos conceptos, espérese sentado. No hubo tal recuperación. La recuperación de la recaudación se ha dado por renta y por IGB, asociado a una mayor exportación que ya pasó. Un boom de la producción primaria a inicios del año 2018 que en la segunda mitad se disolvió y que en la actualidad enfrenta el problema que los precios, ese gran predictor de la recaudación, se están deteriorando. Hay un dato que, por ejemplo, tenemos aquí respecto al tema del ICC que se había implementado a la entrada nomás del gobierno de Martín Vizcarra, en la que se menciona que solamente se alcanzaría el 55% de lo estipulado, proyectado, con el incremento del impuesto selectivo al consumo. Claro, pues. Eso en cifras económicas, de dinero palpable, en buen cristiano, ¿qué significa? Fíjese, cuando en el Ministerio de Economía le venden un aumento de impuestos, le van a decir que van a recaudar un montón de plata. Pero es una cantidad tan torpemente proyectada que no vale ni recordarla. Lo concreto es que la recaudación del selectivo al consumo, que no llega a ser significativa desde el punto de vista de la recaudación, en el Perú se recaudan 2 impuestos, renta a los formales e IGB a los formales. Uno está en 8, el otro está en 6 o 5, 5 ya últimamente. Se recuperaron y el año pasado llegamos a recuperar en promedio móvil 5.000 millones de dólares, pero no por el selectivo. Y si nos referimos al selectivo, hay algo que el televidente, radioescucha, tiene que tener muy claro. Los impuestos no solamente tienen efectos inmediatos de corto plazo, sino de largo plazo. Y al colocar cargas a la importación formal de cigarros y bebidas alcohólicas, hemos aumentado la rentabilidad de todos los cigarros de contrabando y todas las bebidas alcohólicas truchas. En este momento el gobierno no tiene para mostrar que aumentó la recaudación por ahí, sí aumentó la recaudación por otro concepto. Y eso ha cerrado un poco el déficit fiscal. Pero lo concreto es que la medida era, en lenguaje sencillo, una medida muy efectista, muy popular y muy tonta. Porque no iba a aumentar la recaudación, que es lo que ha pasado. ¿Y dentro del tema del combustible también se hablaría combustible de contrabando? No. En el caso del combustible, esa sí es una patada en la boca del estómago, porque todos lo pagamos a la hora que usamos el combustible. El combustible, la gasolina, por ejemplo, es un insumo limitante para la producción. Usted recauda, y debe haber recaudado rico, porque otros conceptos bajaron y estos subieron, porque la economía está creciendo menos. Pero, subir los costos de la gasolina
saca del mercado muchísimas empresas, las manda a la informalidad. El gobierno se engorda, el sector privado se adelgaza. Pero si hablamos de recaudación, contradictoriamente, por una parte, si el gobierno no cumple bien su chamba, recaudar impuestos suficientes, ¿cómo se explica que una situación como esta se aplique exoneraciones del IGB a las empresas del sector minero y petrolero, ampliándose estos beneficios tributarios al 2019? ¿Eso es beneficioso para incentivar la inversión extranjera? Yo le voy a responder esa pregunta antes, recordándole una vieja frase de un ministro economista de Economía Europea hace unos 200 años. El arte de cobrar impuestos se parece mucho a despulgar o desplumar una gallina. Usted le saca las plumas a la gallinita para hacer seguramente un sombrero, pero cuando la gallinita comienza a quejarse o se muere, la reventó. Hay límites para lo que el gobierno puede sacar de impuestos. No puede desgraciarle la vida a las amas de casa y a los trabajadores y a los empresarios pequeños y medianos que nos están escuchando. Entonces hay que medir la mano en eso. Hay que tener mucho cuidado. La presión tributaria sobre los formales en el Perú es de las más altas de América Latina y hay casi 2/3 de informales. Gente que se escapa de esta presión tributaria y no paga impuestos a la directa, solamente a la indirecta. Entonces hay que tener cuidado con los impuestos, porque el correlato de tener altos impuestos es menos chamba. ¿Cómo que menos chamba? Menos inversión extranjera, menos crecimiento. Ahora volvamos a su pregunta original. Hay exoneraciones que en algún momento el Perú, para captar inversiones, dijo, te voy a dar reglas por las cuales solo tienes que pagar esto y te voy a dar estas exoneraciones tributarias. Yo no soy defensor de exoneración tributaria a ninguna persona. A mí me encantan las exoneraciones a todos, es decir, que no hayan impuestos. Pero ya que habla usted de eso, si usted le dice a su casa, ven que te voy a alquilar el cuarto del fondo y por ese cuarto del fondo me vas a pagar 5.000 soles y vas a tener acceso al jardín para poderte refrescar en verano, no le puedes cambiar las condiciones al que ya te compró, porque le hace daño a la inversión en el país. Los gobiernos sucesivos peruanos han ofrecido exoneraciones, le dan ofrecciones a casi todo el mundo, pero una vez que las pones, cambiar las reglas es la cosa más contraproducente. Algo tan estúpido como la propuesta de Johnny Lescano de su reja para la jubilación anticipada. En el caso, a ver, queremos entenderle bien su análisis. ¿Es aprobable o es beneficioso para el país que se exoneren impuestos a las mineras y petroleras? Si usted me pregunta, yo le voy a decir, por supuesto que no. Los impuestos los deben pagar todos. Pero si usted, para captar una inversión, ofreció exoneraciones, quebrar tu palabra es pésimo para el país. Tiene que cumplir su palabra. Tiene que cumplir su palabra. En la ampliación de la prórroga para nuevas inversiones, ¿es adecuado esto? Yo personalmente soy partidario de que todo el mundo pague impuestos. Ahora, pero ¿cómo se entiende que en esa misma línea tienes a un papá gobierno, por llamarlo así, que exonera de impuestos a grandes petroleras, grandes mineras que vienen con la billetera gorda a buscar levantarse el recurso materia prima del país para que lo puedan vender y muchas veces son exonerados de muchos impuestos como el que estamos hablando? Y por otra parte, tienes al mismo... No saca los ojos de nosotros. Pero por otra parte, economista Adrián Sen, tienes al mismo papá gobierno quitándole impuestos, eliminando exoneraciones tributarias en la región amazónica como la región Loreto, que el argumento que se mantenía a lo largo de todo el tiempo, de los años de la vigencia de las exoneraciones y reentero tributario, era por los productos caros que llegaban a esa parte de la Amazonía. Así que como un grupo de empresas se estaban beneficiando con las exoneraciones tributarias, entonces las quitamos y le damos un fondo económico de 270 millones de soles. Usted no me va a convencer de que yo me enamore y me vuelva un defensor de las exoneraciones. Ni a los hermanos de la Amazonía, ni a nadie. Una vez que usted tiene una exoneración en un contrato, ¿qué es lo que usted habla de las mineras? En el contrato te dice, ven acá, mete plata en mi país y mientras dure tu proyecto, yo te voy a dar una exoneración. Otra cosa es la exoneración a los amigotes. Hace mucho tiempo un viceministro, o que hace poco fue ministro de Agricultura del gobierno de PPK, se enfrentaba al problema de las protestas en el oriente peruano porque no habían exoneraciones. Y les dieron las exoneraciones de las que usted está hablando, que beneficiaron a unas pocas empresas, que van a hacer un bolondrón si le quita usted las exoneraciones. ¿Fue una buena idea? Pésima idea. Lo ideal es tener una estructura tributaria que cualquiera pueda pagar. No puedes ponerle 18% de IGB
a una persona y esperar que eso no destruya su competitividad. Es demasiado alta. ¿Y por qué hay 18 y en otros países hay 2? Porque se estima que hay buenos peruanos y malos peruanos. ¿Cómo así? Los buenos peruanos tienen una exoneración. A esos no les cobro. Y a los desgraciados del IVA, perdón, a los malos peruanos les clavo un IGB de 18% que los saca del mercado y hace que las pymes peruanas tengan una tasa de mortalidad de más del 90% en casi todas las mediciones que he revisado. Así que lo ideal es tener una estructura tributaria sana, un IGB de 10% que paguen todos, sin excepción. Y no es bueno darle exoneración a ningún grupito por más que proteste, por más que pegue su grito en el cielo. Pero si usted, para captar una inversión holandesa, porque su país se espanta, le ofrece, yo te voy a cobrar, te voy a dar tantos años de exoneración tributaria, Yucatán, tienes que cumplir eso, porque un país sin palabra es un país pobre. Y somos un país pobre. Y es un grupito el que protesta, por ejemplo, Cedra Dancén, aquellos que terminan protestando contra esta flexibilidad laboral que intenta implementar el gobierno. Le voy a explicar. Nuestro país tiene una tasa de desempleo adecuado altísima. La mayor parte de nuestra gente no tiene un empleo como el que usted tiene, de a verdad, en planilla, con sus descuentos, de acuerdo a la ley. Para darle una idea, tenemos una fuerza laboral de 20 millones y en planillas hay 5. El resto no tiene un empleo adecuado y no lo va a tener nunca al ritmo que vamos. Hablemos bien claro. Si queremos flexibilizar las condiciones laborales para beneficiar a la mayoría en contra de la minoría en la que usted y yo estamos, se enciende la pradera. Agarra usted al señor Vizcarra y lo manda a su casita más que rápidamente. Hablar de flexibilidad laboral técnicamente es una buena idea, porque implica desmontar el costo de un puesto para los hijos de la madre de familia que me están escuchando y a todos los que están buscando trabajo. Pero, a ver, toque beneficios laborales para ver qué pasa en las calles. Lo que más sugestivo resulta de esta historia es que quienes más van a protestar son los que no tienen empleo y nunca lo van a tener. Porque quieren un empleo con todas las joyerías de casos y no hay productividad laboral para eso. Humala, desde el punto de vista de protector y atraedor de inversiones, es un desastre. No recuperamos ni el ritmo ni la escala de inversión de hace 5 años o 6. Esto es básicamente la continuación de Ollanta-Humala. Y Ollanta-Humala fue un presidente de izquierda exitoso. Se tumbó a la inversión privada. 5 años consecutivos la inversión privada por peruano se contrajo. Pero en el ámbito, por ejemplo, de intentar mejorar la productividad, la competitividad, claro, intentar decir, en la posibilidad, vamos a reducir el tiempo de vacaciones, que es el principal discurso que salió emitiendo el presidente del Consejo de Ministros, y lo que ha conllevado es a que todas las confederaciones con gremios laborales se levanten la voz de protesta. Yo por eso le digo, mire, el Perú no puede golear ni al Real Madrid ni al Barcelona. Y el señor Vizcarra no tiene ni el 10º del peso político para generar una reforma laboral de esas características. Porque se incendia la pradera. Políticamente hablando. ¿Cómo podría evitarlo? No pueden evitarlo. O sea, y si ellos intentan hacer eso, ese es un gobierno que vive políticamente de su popularidad. Hace tamaña barbaridad y, discúlpeme, no dura muchas semanas, en mi humilde opinión. Pareciera ser que en ese punto sí coincidimos, porque básicamente el escándalo político la permitió sobrevivir al gobierno de Vizcarra. Regularon rapidito, o sea, ofrecieron en CADE de la mano con el ex primer ministro Zavala una reforma laboral que flexibilizaba los mercados, que es lo que un buen libro de texto le dice que se debe hacer. Pero liderazgo no hay para eso. Y por lo tanto, si fueran por ese camino, porque ya regularon rapidito, dudaría un poquito. Esa es mi impresión. Estamos hablando de que yo voy a jugar en el universitario y vamos a golear a la Alianza Lima. O, perdón, al Barcelona. A la Lima lo goleamos a cada rato. Pero no, me refiero al Barcelona. Economista de la C, muchísimas gracias. ¿Hincha de qué puso usted? Crema. Con razón. No, coincidimos. A la Alianza Lima lo goleamos a cada rato. Muchísimas gracias. Gracias.